tenemos otro tema. España y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué podrían creer ustedes que España no fue duramente castigada por los aliados debido a su participación en la Segunda Guerra Mundial? En mi opinión, yo pienso que era lógico que a España no se le castigara. Es lógico. Miren, yo he visto documentales donde se menciona que España tenía fortificaciones, ingentes gastos económicos de las fortificaciones en áreas de los Pirineos. Pero yo pienso que esto fue producto de la propaganda de la Organización de las Naciones Unidas y las grandes potencias. ¿Por qué? Porque en diversas ocasiones, si revisan los hechos históricos, hubieron pronunciamientos contra España debido a su alianza con Hitler. Pero eso nunca iba a llegar a lo peor que pudo haber pasado. Por ejemplo, un derrocamiento del gobierno franquista por parte de los Estados Unidos y Gran Bretaña, que podían haberlo hecho fácilmente. O los mismos europeos, los franceses, junto con los alemanes de la posguerra, podían haber derrocado a Franco fácilmente. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué la ONU no derribó a Franco? ¿Por qué estas especies de confrontaciones mediáticas no prosperaron? Porque sencillamente España es uno de los pueblos de la matriz. Y la matriz no va a cometer el error de maltratar a uno de sus pueblos. Pero vemos que en el caso de otros pueblos, como por ejemplo los Pieles Rojas, los mapuches, los nacionalsocialistas, los vikingos, los languedocianos, los survietnamitas, los muy tradicionales y los chinos ancestrales, vemos que la matriz no dudó en meterle su zarpazo para buscar su destrucción. Como hemos dicho, los extraterrestres manejan los hilos de la política y los hechos de la vida cotidiana, porque esta es su creación. Es una granja humana, como lo dicen por allí muchos especialistas del misterio y la conspiración. Entonces, en el orden político, claro que los extraterrestres no van a permitir que maltraten a España. Se contentarán con asustarla. Durante la época de Franco, sí, una resolución contra España, que sí envió la División Azul allá a pegarle a la Unión Soviética. Y claro, la ONU estaba defendiendo a la Unión Soviética. Así vimos cómo Gran Bretaña permitió que mucha gente indostana muriera de hambre, pero en cambio la ayuda que prodigaba Gran Bretaña a la Unión Soviética era bien regalona, bien dadivosa y sin límites. ¿Y qué decide de los Estados Unidos? Es lógico que Estados Unidos iba a apoyar a la Unión Soviética para salvarla a cualquier precio. Pero en cambio a la China de Chiang Kai-shek no le daban ni una ayuda, ¿no? Y vemos que por ejemplo, para que vean cómo manejan los extraterrestres a estos pueblos y manejan la agenda, la Unión Soviética tuvo, desde la Revolución Bolchevique hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, tuvo alrededor de entre 40 y 50 millones de muertos. Recuérdese el Holodomor, que por lo bajo dice que fueron 10 millones. Y recuérdense la baja que tuvieron el Ejército Rojo contra los nazis, que calculan que son más de 10 millones muertos en batalla y por otras causas contra los nazis, y aparte de la población civil. Entonces, si el Imperio Británico, ¿no? Ojo con esto, no Gran Bretaña, el Imperio Británico y los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, entre las dos agrupaciones de aliados solamente habían tenido alrededor de 1.500.000 muertos, vamos a decir así.
¿Dónde estos comunistas pueden explicar que la Unión Soviética hubiera podido resistir un ataque proveniente de la Europa occidental, ¿no? O sea, Francia, Alemania, ¿no? Quizás España también se hubiera unido a la cruzada. Y el gigantesco poderío industrial de los Estados Unidos de Norteamérica y sus millones y millones, que eran 25 millones de hombres sobre las armas. Hombres solamente. El Imperio Británico tiene 18 millones de hombres sobre las armas. Entonces, ¿dónde la Unión Soviética, como instrumento de la matriz, ya que la Unión Soviética era un instrumento de Satanás, de la matriz, de los extraterrestres, para matar millones de personas en todo el mundo? Porque vean lo que hizo el comunismo en Latinoamérica, lo que hizo en Vietnam del Sur, lo que hizo en la China. En la China cayeron, nada más en el salto hacia adelante, cayeron 50 millones de chinos. 50 millones de seres humanos en el salto. Y la dictadura comunista, ¿no? Por otras causas. Entonces, pienso yo que los extraterrestres estaban manejando a estos gobiernos, a estos países, a estas colectividades, porque ellos hacen eso, ellos manejan a los pueblos, a todos los pueblos. Ellos manejan toda esa vaina. Entonces, ellos querían que la Unión Soviética estuviera molestando al mundo. Entonces, claro, el Imperio Británico y Estados Unidos de Norteamérica nunca iban a destruir a la Unión Soviética, cosa que hubiera sido bien fácil. ¿Por qué? Porque si destruían a la Unión Soviética, cosa que hubiera sido fácil, y recuérdense que es posible que Francia y Alemania, y cuidado que España, se hubieran unido a la coalición, esa destrucción hubiera sido más fácil. Entonces, pero había que salvar los planes de la matriz, y había que salvar el plan de la matriz destinado a destruir a la China ancestral, que era encarnada por la China KMT de Chiang Kai-shek. Ojo con esto, ojo con esto. Por eso que la China KMT, en mi opinión, fue la más pobre receptora del préstamo y arriendo, mientras que la Unión Soviética fue uno de los mayores beneficiarios. Y esto no es casualidad. Es posible que los extraterrestres hayan manejado la política de todos estos presidentes famosos y que estos presidentes hayan sido unas marionetas de estos extraterrestres. Entonces los extraterrestres dirán, bueno, vamos a lanzar nuestro plan contra estos chinos, porque estos chinos saben con la respiración liberar el espíritu. Estos chinos utilizan la meditación y pueden sacar su espíritu a volar por el astral. A mí no me gusta esto. Y después vamos contra los vietnamitas y vamos contra los laosianos y los camboyanos, que son un remanente del pueblo chino en cierta parte. Porque recuérdense que Indochina fue China durante mucho tiempo. Los comerciantes romanos, el Imperio Romano, comerciaban en Saigón, en lo que será Saigón, ¿no? En esa época tenía todo un nombre. Y ellos comerciaban con los chinos, ¿no? Y todavía hay poblaciones chinas en Vietnam. Entonces, claro, el plan de la matriz era descuartizar al imperio chino. Vamos a llamarlo imperio en el sentido de que era una colectividad que tiene una potencia espiritual colectiva, individual y demiúrgica, en el sentido de que podían embellecer el alma y encarar a la creación de tú a tú, no en un estado de servidumbre o esclavitud. Ahí es donde viene el sistema de un imperio. Entonces, volviendo a España, es lógico que esta alaraca que sucedía en la Organización de las Naciones Unidas haya sido una gran propaganda para asustar al régimen de Franco, pero nunca lo iban a hacer, porque ellos no iban a ganar nada atacando a un pueblo de la matriz, porque España fue uno de los pueblos que trajo a Jehová a América, junto con sus colegas franceses y anglosajones, los ingleses, exterminando en cierta parte a los amerindios, porque España también contribuyó en cierta parte, a pesar de que podría decirse que España fue menos cruel hasta cierto punto. Y hay hasta datos. Léanse el libro de Bradford Burns, la miseria del progreso. ¿Qué va?
ustedes podrán entender que hasta los latinoamericanos fueron peores que los españoles en materia de indígenas, en algunos casos. Y se hacían genocidios terribles, inclusive hasta contra poblaciones chinas indefensas, poblaciones amerindias indefensas, que no representaban ni un, no podríamos decir, no representaban ni un peligro para la estabilidad de esas naciones, de esas corporaciones nacionales, que son adictas a la matriz, porque estos pueblos latinoamericanos son pueblos del demiurgo, ¿no? Pueblos de la matriz, pueblos del alma, igual que sus colegas estadounidenses o canadienses, o los comunistas. Entonces, volviendo al tema de España, yo pienso que España nunca iba a ser castigada. Inclusive, el libro de Salvador Orrego, Derrota Mundial o Derrota Total, no sé cómo que se llama. No tiene la palabra derrota ahí en el título. Se menciona que los norteamericanos no quisieron apoyar a los enemigos de Franco porque estaban al pendiente de su población católica en Estados Unidos. Ustedes se imaginan que Estados Unidos, siendo un pueblo de la matriz, hubiera apoyado a la facción matriz española de los comunistas, porque si España, como católica, como realista, o como republicana, o como franquista, era una sucursal del demiurgo a nivel individual y colectivo, imagínense lo que España hubiera sido como una nación comunista. Así que yo pienso que los historiadores que tratan este tema olvidan la parte metafísica, la parte de los extraterrestres, la parte paranormal. Yo pienso que España nunca iba a ser castigada, y traigo a colación esto porque vi un documental sobre los puntos de defensa que tenía España en la frontera con Francia. Y yo me pregunto, ¿para qué esos puntos de defensa? ¿Para qué? Si España nunca iba a ser castigado, jamás iba a ser castigada por su participación con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, España peleó contra la Unión Soviética. ¿Ustedes se imaginan que España hubiera enviado millones de soldados allá? De seguro, en un contexto así, a España sí la hubieran castigado. Recuerdo en el libro de Selepi, para que lo investiguen, Hitler, Franco y los Estados Unidos. Franco mencionaba un discurso que Liederhard mencionaba que era la máxima profesión de su carrera política. Él mencionó que si Berlín y Alemania eran amenazados, 1 millón de españoles se levantarían para defender a Alemania y su capital, ¿no? Palabras mayores, 1 millón, wow. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si Franco hubiera enviado el millón de españoles con habituallamiento, logística alemana o de los países como Rumania, Bulgaria y otros aliados, que vemos en el caso de Stalingrado, los romanos y los búlgaros no sirvieron para nada? Entonces se imaginan que ese millón de españoles hubiera estado distribuidos en Leningrado o en Stalingrado, ¿no? Bien armados por los alemanes o armados por las naciones que aportaron tropas de baja calidad, como por ejemplo Italia, Rumania, Bulgaria, que fueron los culpables principales, vamos a decirlo de cierto modo, de la debacle en el frente oriental. Y aparte de eso, en mi opinión, también los extraterrestres estuvieron metidos allí también. Recuérdense que Manstein, en Kursk, le pidió a Adolfo Hitler que le permitiera continuar el plan de destrucción de las últimas defensas soviéticas en Kursk. Pero cuando viene el desembarco aliado en Sicilia, inexplicablemente, porque esta es una maniobra muy sospechosa, Hitler ordena la cancelación de la operación y las tropas que están en Kursk van a pelear a Italia. Ahora yo quiero que un especialista en milicia me explique esto. ¿Qué tipo de estúpido haría esta maniobra? Aquí hay algo bien extraño. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista metafísico,
porque en la Segunda Guerra Mundial jugaron factores metafísicos paranormales, extraterrestres, porque se trataba de un estilo de vida, estilos de vidas que podían sustituir a otros estilos de vida. Entonces, yo pienso que si España hubiera cometido el error de enviar 1.000.000 de hombres a Stalingrado o a Leningrado, al frente oriental, bien apertrechados por medio de la industria italiana, rumana o búlgara, y que estos tres países, Hungría también, Checoslovaquia, Austria, no hubieran aportado a las tropas que condujeron a la debacle, por ejemplo en Stalingrado, quizás la historia hubiera sido diferente, pero yo pienso que se hubiera provocado la catástrofe para los soviéticos, en cierto modo, pero enseguida los aliados occidentales hubieran castigado a España terriblemente. Eso sí, ténganlo por seguro. Así como Alemania, que era una nación proespiritual abiertamente enemiga a Matrix, fue castigada terriblemente, a los extraterrestres no le hubiera importado manipular a los gobiernos de estas potencias occidentales para darle un terrible escarmiento a la demiúrgica España. Ténganlo por seguro.